Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal de Manfred en Twitch. Bienvenidos a este Ágora que hemos montado, este espacio de reunión aquí en Twitch que nos encanta compartir con vosotros. Agradeceros a todos los que os paséis por el chat y digáis hola. Tenemos una pantalla aquí delante, así que os vamos a ver. Para saber que estáis ahí detrás viéndonos desde casa. Agradeceros a todos, como digo, que estéis ahí. Sobre todo porque hoy viene una entrevista, viene un evento de los buenos, de los que marcan la historia. No obstante, hay un par de cosas que os quiero contar antes de introducir a los dos invitados que tenemos hoy. No hay uno, hay dos. La primera es que es algo que ya os dijimos en el último directo y justo hoy es muy relevante comentarlo, es que en Manfred estamos tratando de convertirnos en afiliados de Twitch. Para ello tenemos un plan que tenéis en la cuenta de Twitter de Manfred, un calendario de 7 streams en principio durante este mes de marzo que empieza con el día de hoy, esta entrevista luego lo desvelaremos, aunque lo podéis ver fácilmente en el título del directo. Os pedimos que apoyéis esta iniciativa, si os gusta os pedimos que nos contéis qué os parece, qué sensaciones tenéis, qué contenido queréis ver sobre todo. Tenemos como siempre todos los MDs, todos los mails, cualquier vía de contacto con Manfred abierta para escucharos y para tratar de traeros todo lo que os llene, que para eso está este sitio. Lo segundo es que esta semana, concretamente ayer, ha visto la luz nuestra brújula salarial, una herramienta en la que lleva trabajando mucho tiempo, meses, nuestros equipos de producto y desarrollo, así como el equipo de inteligencia artificial de Singular. La brújula es una herramienta, un comparador de salarios en el que puedes tener acceso a datos reales sobre el salario y tu comparación con el salario actual en el sector español. Básicamente es una distribución de probabilidad que te va a permitir tener esa imagen completa sobre el mercado, tu posición y también, y muy importante, crear simulaciones con otros roles, otras tecnologías, otros años de experiencia, lo que tú quieras que te permita tener esa herramienta que te permita tener pues, una ventaja a la hora de trazar tus siguientes movimientos en la carrera. No obstante, no cuento mucho más porque el próximo martes tenemos aquí en este mismo canal un directo en el que hablaremos de todo sobre la brújula. La podéis encontrar en nuestra página www.getmanfred.com. Juanpe, que está hoy a cargo del chat, me va a hacer el favor de poner ahora mismo por el chat el enlace para que la visitéis si queréis. Y ahora sí, entremos en materia, porque habréis podido comprobar que hoy nos hemos venido al Stage 1 de Singular, este espacio idílico, este emplazamiento que a mí me parece de ensueño. Y no venimos aquí porque sí, venimos aquí porque es importante lo que tenemos hoy. Y de hecho, no estoy solo, porque es tan relevante, es tan profunda la entrevista, la conversación, la charla que tenemos hoy, que he querido traerme un pequeño apoyo. Yago Couseño, Product Manager de Manfred. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Yago? Hola, ¿qué tal? Pues todo muy bien. Encantados de estar aquí, de poder hablar un poquito de producto, que es lo que nos interesa a todos. Ver además que el hiring no solo se acaba en desarrollo, que es una cosa de la que siempre estamos hablando y demás, y tenemos una comunidad de producto muy chula. Y va a haber muchas cosas en las que yo me sienta muy identificado, entonces vamos a poder tener una conversación súper chula, además con un invitado de categoría. Me contaste el otro día off mic que incluso hay dudas que vas a poder resolver hoy. Hay temas. Yo vengo con mis notitas. Ahí tiene para apuntar incluso. Bueno, vamos a hablar, como comenta Yago, vamos a hablar de producto, vamos a hablar de hiring, vamos a hablar de obstáculos, vamos a hablar de los retos que ha tenido que resolver esta disciplina en los últimos años, y para hacerlo nos acompaña un invitado de lujo que no es otro que Carlos Sánchez, jefe de producto del Real Madrid. Antes de nada, lo que quiero hacer para presentarte, Carlos, y a ver si nos pueden enchufar por aquí justo la presentación, es eres de los primeros fans de este canal. Aquí hay una captura que saldrá por detrás del primer directo que hicimos en este Stage 1 que lo confirma, en el que nos comparabas con un programa. Yo debo decirte, Carlos, que como tengo 15 años no lo conozco, pero no erais vosotros esto. Son exactamente los mismos, de hecho por eso los fichamos. Por edad cabe la posibilidad de que fuera yo y no me acuerdo. Seguramente. Puede ser. Agradecerte el apoyo, por supuesto, siempre a esta iniciativa. A mí me hizo mucha ilusión ese tweet, yo lo tengo guardado, me pareció, le tengo mucho cariño. Así que gracias por venir, lo primero.
Nada, un placer, gracias a vosotros por la invitación. Y bueno, gracias al troleo por los dos. Esta idea, esto no estaba planificado, ha sido hace media hora. Aquí estamos. Carlos nos acompaña para hablar de su roadmap, porque realmente es una persona que tiene una trayectoria muy interesante y que viene muy bien para entender el mundo del producto actual, el mundo del sector del producto. Curiosamente, tu vida laboral empezó en la parte de diseño, has pasado por puestos de product designer, de UX, UI, sobre todo tienes, gracias Laura, siempre al corte pasando la brújula, tienes unos equilibrios muy interesantes entre compañías estilo startups y empresas más consolidadas y corporativas, entre culturas, por ejemplo, has trabajado mucho en España, también en Estados Unidos, e incluso entre sectores, porque ahora mismo estás en deporte, en el Real Madrid, pero también has pasado por la logística o por la medicina. Así que la primera pregunta, para romper un poco el hielo y para que la gente se sitúe con esta trayectoria tuya, es ¿qué consideras que te ha llevado a dar los cambios que has dado en esta trayectoria variada a lo largo de tu vida? Sí, y bueno, nunca he repetido sector y también he ido saltando entre B2B y B2C. Y al final los motivos para saltar de un sitio a otro han sido diferentes en cada caso. Es verdad que trabajando sobre todo en mundo startup, los ciclos son mucho más cortos que en empresas más tradicionales y es muy habitual ver ciclos de 2, 3 años y saltar a lo siguiente, ya sea porque la cosa no funciona, que tengo algunos ejemplos de eso, o porque la cosa ha ido muy bien y la empresa se vende y cambian las cosas, o porque simplemente bueno, pues te estancas y decides saltar a otros retos. No sé si me iba a cortar ya. No, al contrario, sí, al final es algo interesante, que es algo que nunca hacemos. De hecho, en producto mucha gente se queda en una vertical o en un sector, en muchos casos, de hecho lo vemos en muchas entrevistas de, oye, yo sé que soy muy bueno aquí, y tú en cambio has hecho todo lo contrario. Entonces, no sé si ha sido algo súper planificado o venía ya de, bueno, cada situación nos hemos ido encontrando con cosas, porque ya te conozco desde hace bastante tiempo. No sé si ha sido algo súper planificado los pasos que has dado y los cambios de sector que has dado. No tanto, pero sí que es cierto que siempre me ha dado mucha pereza repetir sector. Yo empecé en 3D, mi primera startup fue Verul, una startup canadiense en Toronto, la que hacíamos un visualizador 3D para web. De 3D salté a salud, a healthcare. De ahí salté a logística en OnTrack. Luego pasé a FinTech en TeamPay en Nueva York. Y ahora estoy en deporte. A mí como que me resulta mucho más interesante una vez que han pasado 2 años o 3 en un sector y has conocido bien el negocio, la industria, ese sector, cómo funciona. Me resulta mucho más interesante saltar a otro y aprender cosas nuevas que seguir profundizando en esa vertical. Dicho eso, no descarto repetir alguna vez, pero hasta ahora siempre me ha apetecido probar algo diferente. Es curioso, ¿y consideras que has tenido ahí esa capacidad de hacer el salto al vacío, ¿no? En cada cambio? Al final es curioso que en la trayectoria de alguien pues, haya esos cambios constantes de sector. A mí me parecen admirables, pero sí que entiendo que tiene que haber esa voluntad, ¿no? de dar el cambio, que no siempre estamos dispuestos a ello. Sí, es decir, también son saltos al vacío desde una posición bastante privilegiada. Sí. Es decir, tampoco es jugárselo todo a una carta. No sé, yo creo que lo que al final, mirando, echando la vista atrás y sumando lo que he aprendido en cada uno de esos sitios, me ha hecho mejor profesional. Y luego, que aunque el sector y la industria sea diferente, las herramientas, los procesos son muy parecidos. Es decir, al final se trata de resolver problemas de usuario, de conseguir objetivos de negocio. Y sí, tienes que, cuando no conoces, no sabes nada de un sector, y me ha pasado prácticamente en todos, que he llegado de cero, pues ahí hay una curva de aprendizaje, tienes que empaparte mucho sobre cómo funcionan las cosas. Sí. Pero una vez aprendido eso, luego pues el trabajo es bastante similar entre empresas, aunque el sector sea totalmente diferente.
¿Eso hace que tus primeros meses se hagan muy duros? Es decir, a nosotros nos pasa mucho, candidatos con los que hablamos, empresas con las que hablamos de, oye, tengo un B2B muy claro en este sector, me han aplicado 2 o 3 personas, encajo muy bien culturalmente con esta, pero sé que viene de B2C, de mobile, algo muy distinto, en un tipo de equipo no tan diferente, pero sí que una temática completamente distinta, ¿no? Y hay muchas veces que la empresa, cuando hace hiring en productos, sobre todo una cosa de decisiones tan importantes para la empresa, dice, oye, yo quiero a alguien de mi sector o que lo tenga muy claro, ¿no? Por eso vemos muchos cambios internos, ¿no? Para ti eso es muy relevante, es un equilibrio, entiendo que para ti personalmente te has podido adaptar y una vez que te has adaptado está bien, pero no sé si lo ves en otros o si lo ves cuando tú trabajas con equipos. Es cierto que los primeros meses son más duros, o sea, hay una curva de aprendizaje ahí. Y luego algo de lo que yo me he dado cuenta es que en muchos casos es la propia empresa la que hace que esa curva de aprendizaje sea más difícil de lo necesario. Claro, cierto. Porque no hay es muy fácil cuando ya estás habituado al sector asumir que el que viene sabe lo mismo que tú, ¿no? Sí. Y no te preocupas por hacer un onboarding adecuado. Yo eso lo viví en OnTrack. OnTrack era una empresa que estaba creciendo muy rápida y con mucho caos, como cualquier startup que crece, ¿no? Y no tenía ni idea de logística. Vale. Entonces, pero ni yo ni la mayoría de los que entrábamos, ¿no? Al principio nos tocó empaparnos sobre mucha terminología de logística, cómo funciona el sector, y todos nos dimos cuenta de que ese onboarding no tenía por qué haber sido tan traumático y empezamos a intentar hacerlo más sencillo para la gente que llegaba después. Claro. Cosas tan simples como tener un glosario de siglas. Sí. Claro, la gente usa la jerga del sector. Además, éramos un equipo que no era solo tecnológico, ¿no? Teníamos un equipo de operaciones que eran los que estaban operando el negocio en el día a día. Y claro, ellos sí venían del sector, ellos conocían la jerga, nosotros no, ¿no? Entonces, intentamos eso, que hubiera suficiente documentación para que ese onboarding fuera lo más sencillo posible para la gente. Claro, porque a nosotros esto nos ha pasado. Claro, Antonio ya entró cuando la empresa post-COVID ya había mucho remoto, pero a nosotros nos pasó que al principio siempre hemos ido 100% remoto y por eso teníamos una documentación pensada para ello. De hecho, lo del glosario de Manfred fue como el primer día que abrimos la empresa, fue, vale, aquí hay una página de Confluence, tira cosas, porque en algún momento a alguien les son útiles, ¿no? Y yo me acuerdo que el final de 2020, inicio de 2021, cuando nosotros empezamos a crecer de manera un poco agresiva, de meter 20, 30 personas en un año, nos pasaba muchísimo. Que nosotros dábamos cuenta de la terminología de David y había gente que venía de consultoría, pero no de hacer exactamente lo mismo que nosotros. Gente que venía de tecnología que quería aprender a ser scout, ¿no? Sí. Y el onboarding para nosotros fue algo que realmente tuvimos que dedicar mucho tiempo porque nos dimos cuenta que realmente había que coger, al principio, Raúl Recacha, nuestro líder técnico, lo pusimos 1 mes y medio a hacer procesos de selección para que él, por mucho que tú seas desarrollador y hayas pasado proceso de selección, vale, vas a ver el dolor, pero desde el otro punto de vista, desde que el recruiter que tiene una presión por cumplir cosas, ¿no? Porque quiere hacerlo, ¿no? Y porque quiere ayudar a la gente. No sé si vosotros y tú en algún momento, cuando alguien entra, por ejemplo, un producto en tu equipo o producto en equipos que hayas estado tú, los mandas realmente al barro o tú te quieres involucrar siempre. ¿Lo hacéis mucho? ¿No lo hacéis? ¿Te lo recomiendas? Yo creo que de los sitios por los que he pasado, donde mejor lo hacíamos era en OnTrack, porque todo el mundo que entraba, su primera semana era de hacer shadowing a todos los departamentos. Vale. Especialmente operaciones, tráfico, ventas, para empezar a entender cómo funciona el negocio y el caos que había detrás de todo, que es básicamente cómo funciona el sector, que es puro caos. Y luego, a partir de cierto momento, añadimos el irse un día entero con un transportista en su camión. Muy bueno. Hasta que no haces eso, no tienes ni idea de la realidad del sector, ¿no? Nosotros estábamos muy cómodos en una oficina, asumiendo que lo que nosotros construíamos hacía la vida más fácil a la gente, pero hasta que no estás en el camión todo el día no lo sabes. y entiendes pues, las esperas en los puntos de carga y descarga, lo que cobran por hacer cargas con determinados clientes, que les obligan a descargar ellos mismos y a cargar las mercancías. Hasta que no ves eso de cerca no entiendes de verdad
que el trabajo es mucho más complejo de lo que tú piensas, y a nosotros nos venía muy bien y funcionaba muy bien para que la gente desde el principio entendiera bien que nosotros no construíamos funcionalidades, nosotros resolvíamos problemas bueno, los transportistas eran solo uno de nuestros usuarios, pero resolvíamos problemas para empresas que enviaban mercancías, para transportistas que estaban todo el día en la carretera. Y te pregunto, una sospecha que también tenemos nosotros en los últimos tiempos es que la cultura del onboarding, que quizá incluso en empresas, ¿no?, que lo han mantenido en unos inicios, puede llegar a perderse cuando esa empresa crece o cuando hay un mayor tamaño. ¿Tú has notado eso en alguna otra experiencia? Entiendo que la parte de on-track has dicho, ¿no?, la construiste vosotros, entonces de ahí llega esa parte. ¿Has notado que cuanto más consolidada esté la estructura, más complicado es meterte? Sí, y en on-track lo que pasó es que pasamos a tener dos onboarding. Un onboarding general, que lo diseñaba el equipo de People, y un onboarding específico por equipo. Nosotros en producto teníamos nuestro onboarding específico, que iba después del onboarding genérico, que duraba una semana, incluía sesiones para que todo el mundo entendiera cómo funcionaba cada uno de los departamentos, lo que os he comentado de shadowing. Cuando eso terminaba, decíamos, ahora vente con nosotros, que empieza el onboarding de producto. Sí. Es cierto que no todos, nosotros lo teníamos muy bien montado, no todos los equipos lo tenían, pero nosotros notábamos que esas 2 semanas de genérico más específico hacía que la gente cogiera velocidad de crucero súper rápido. ¿Cuánto calculabais normalmente o cuánto crees que es normal de calcular de una persona ya está a un ritmo suficiente? O sea, nosotros, por ejemplo, planteamos siempre en las ofertas nuestras, en nuestro formato, en 1 mes estarás haciendo esto, en 3 meses esperamos que esto, en 6 meses esperamos que esto, ¿no?, para ver un poco la evolución. No te voy a decir que en cuánto poníais a alguien al 100%, porque entiendo que hay mucha variabilidad, ¿no?, pero ¿cuánto esperabais un poco que una persona que entrara ya dijeras, oye, ya aportas a un equipo? No sé si hablamos de semanas, meses. Nosotros teníamos un faseado para diseñadores de producto. Se asumían que las 2 primeras semanas eran prácticamente muertas. A partir de la 3.ª semana ya te pegabas a uno de los diseñadores del equipo y estabas prácticamente haciéndole sombra de todo lo que hiciera y ya ayudando a resolver problemas que estuviera resolviendo ese diseñador específico, y a partir del mes ya empezabas a coger problemas pequeñitos para resolver tú solo. A partir de los 2 meses ya uno más del equipo te podemos dar cualquier cosa para resolver. 2 meses. Justo me quedo con que el onboarding es una de las evoluciones que has visto en tu trayectoria. ¿Qué otros cambios has visto en esta década que llevas moviéndote en producto que digas, ostras, esto es un avance o incluso...? Bueno, es que ha cambiado absolutamente todo. Es que el sector se ha inventado en los últimos 10 años, desde los términos que usamos ahora, los roles, el cómo se hace producto. Yo pienso en cómo hacía productos digitales hace 10 años y me doy cuenta de que nadie tenía ni idea. Que nos copiábamos unos a otros. Algo que alguien hacía, lo copiabas y por eso me hace mucha gracia, ¿no? Pero por eso todos los productos digitales tienden a parecerse mucho entre ellos. Miras las webs de hace 15 años y son muy parecidas y nada que ver con las de ahora, ¿no? Hemos ido acumulando muchos aprendizajes, muchas buenas prácticas, el saber lo que funciona y lo que no funciona, el intentar evitar lo que ya sabemos que no funciona. El sector ha cambiado por completo y aún así creo que es un sector bastante inmaduro. De hecho, un ejemplo es que, por ejemplo, nos cuesta mucho explicar lo que que porque la gente entienda. Esto es un clásico. A mi padre le he explicado 7 veces lo que hago y me sigue preguntando, oye, ¿tú qué haces realmente? De hecho, en la escaleta, rompiendo la cuarta pared, en la escaleta inicial, una de las cosas que yo quería comentarte es justo eso, es decir, me da la sensación de que dentro más o menos hay una idea, pero a la hora de explicarle a alguien que venga de fuera el qué es producto, qué se hace en producto, primero, no sé si sabría. Y segundo, no sé hasta qué punto es posible a día de hoy. Creo que en gran medida es culpa nuestra, no somos muy didácticos en general, no somos muy buenos explicando lo que hacemos, creo que en muchos casos ni siquiera tenemos claro es pues bastante posible. Lo que hacemos. También es cierto que productos se entiende de maneras muy diferentes en función de la empresa y eso hace que sea todo aún más difícil, que los mismos términos se usen de manera totalmente diferente de una empresa a otra, y creo que es tarea nuestra empezar a asentar todo eso.
Claro, de hecho nosotros es una cosa que nos encontramos mucho y no solo en producto. Lo comentábamos antes fuera de cámara, que nosotros cada posición que hacemos de hiring en producto, el equipo de producto de Manfred intentamos implicarnos, porque hay muy poca estandarización de cualquier cosa, ¿no? Y nos ha llegado empresas de, tengo una startup cojonuda que hace servicios, hay potencial de producto, quiero a alguien que me lleve a hacer esa transición, y es algo súper complejo porque hay que ayudarles a hacer el proceso, cómo mentorizar para una cuestión que no has hecho nunca, cómo saber si es la persona adecuada o no. Entonces, hay todo un proceso de cosas que no se hace mucho, pero no solo en eso. Yo me encuentro con investigaciones de usuario en la que le digo, vale, eres Product Owner, ¿qué haces? Eres Backend Developer, eres Tech Lead, ¿qué haces? Y las preguntas varían, o sea, las respuestas varían entre personas del mismo equipo, que hacen el mismo rol. Entonces, es una cosa que claro, cuando hablamos de cosas distintas es muy difícil y de hecho nos pasa mucho. Nosotros tenemos mucha gente en la comunidad que es de producto junior, que está un poco perdida en muchos términos y nos lo transmiten porque dicen, claro, es que a mí en el bootcamp, en los libros que me he leído, en el Inspire, me cuentan ABC y luego veo que la realidad es mucho distinta, ¿no? Hay gente que está haciendo consultoría y servicios y un poco de producto. Hay gente que ha nacido con la mentalidad de producto. Nosotros hemos hecho un cambio muy grande. Empezamos haciendo solo servicios, siempre con la mentalidad de hacer producto, pero ahora tenemos dos equipos en muchas situaciones que hablamos de manera distinta, ¿no? Y entenderse es complicado. Entonces, este tema de estandarización y de hablar, no sé si cada vez que tú entras en una empresa te adaptas a ella, a términos, forma de trabajo, procesos y demás. Sí que es verdad que muchas cosas se parecen, que es un poco lo que dices tú, al final todos nos hemos leído 10, 15 libros y más o menos los aplicamos mejor o peor. Pero no sé si cada vez que llegas a un sitio dices, oye, aquí hay 3, 4 colinas en las que voy a morir. Para mí el Product Owner hace esto, para mí el diseño tiene que estar implicado aquí, para mí los técnicos tienen que poder discutir en la grooming estos temas. Claro. No sé si hay alguna cosa que tengas ahí clara. Sí, pero cuánto trato de cambiar depende del momento en el que entre, de la madurez del equipo, del rol en el que entre. Si entro a un equipo que ya está funcionando y está funcionando bien, no voy a intentar cambiar las cosas, voy a intentar adaptar yo a cómo funciona ese equipo y a lo largo del tiempo, pues si veo que hay oportunidades de mejora en base a mi experiencia, intentaré introducirlas poco a poco. Si entro para montar un equipo prácticamente desde cero, sin cultura de producto, sin procesos de producto, ahí sí que elijo yo o trato de proponer una manera de trabajar basada en mi experiencia y adaptada a la realidad de esa empresa, de ese equipo y de ese producto o esos productos, ese ecosistema de productos que se vaya a construir. Y justo como dice Yago, también, justo porque nos encontramos nosotros también a la hora de contratar, ¿no? Ya no solamente que en los equipos a los que tú has llegado, sino has visto que las contrataciones que se suelen hacer tienden a venir un poco más estandarizadas en un conocimiento, en una misma línea de pensamiento, por así decirlo. ¿Te refieres a que los perfiles... Sí, se van pareciendo, van más o menos estando estandarizados. Sí, y creo que, bueno, no creo que eso sea bueno ni malo, es cierto. De mi generación nadie ha estudiado producto digital. Todos los que estamos de mi edad o en mi rango de edad que estamos en este mundo de producto, cada uno venimos de un sitio totalmente diferente. Que creo que tienen sus cosas buenas, hace que haya una visión muy ecléctica en este mundo, que sea muy fácil aprender o coger habilidades de otros compañeros. Pero es cierto que ninguno teníamos una base común compartida porque no hemos pasado por la misma formación. Ahora, la gente que llega al mercado sí ha pasado por una formación más estandarizada. Eso tiene sus ventajas porque traen ya mucho aprendido, cosas que el resto pues aprendimos sobre la marcha porque nadie las enseñó, ahora ya se traen aprendidas, pero también vienen con vicios, con lo que hablabas antes de la terminología. Si a mí en un bootcamp me han enseñado que esto es así, yo lo he interiorizado, luego el choque de realidad de nada de lo que me han contado era cierto, es totalmente diferente, a veces también es complicado. ¿Y te has adaptado tú como persona que entiendo que evalúas gente para tu equipo, no solo producto en sí, pero que forma parte de un equipo de producto? ¿Ha sido
cambiando tú cosas o has visto cambios en la forma de contratar? Procesos que antes no había, que hay, hablamos de, por ejemplo, business cases, tipo de pruebas que han cambiado, longitud del proceso, preguntas que antes no se hacían y ahora se hacen, preguntas que ahora ya no se hacen y antes se hacían. No sé si has visto algo por ahí que podamos comentar. Sí, bueno, de los sitios por los que he pasado, donde más evolucionamos el proceso de contratación seguramente fue en OnTrack. Pues en OnTrack el proceso de contratación de producto al principio tenía un ejercicio para hacer en casa, se enviaba y se le daba pues, al candidato o candidata una semana para completarlo y luego venir a contárnoslo, ¿no? Vale. Eso vimos que tenía muchos problemas. Vale. Realmente no sabía si la persona había resuelto el problema de manera independiente. Luego, aunque sugeríamos que no se dedicaran más de X horas, la gente tendía a dedicar mucho más tiempo y claro, si al final acabas contratando a esa persona, guay, pero si has hecho perder a alguien una semana, todas las tardes trabajando en eso y dices que no, ojo con eso. Y decidimos cambiarlo a una prueba in situ, una prueba de 2 horas, con un problema mucho más sencillito. En lo que buscábamos era ver la forma de pensar, la manera de enfrentarse a un problema y el proceso mental que seguía cada diseñador. Lo que queríamos ver era un proceso mental claro, algo que empezara en el problema y no saltar directamente a una solución. Vale. Y sí, no, bueno, me voy a saltar de bloque, no pasa nada. Esto te iba a preguntar justo porque lo tenemos en otra parte, pero me parece muy interesante sacarlo ahora a colación, que es, y en ese proceso de OnTrack, en esas entrevistas, ¿de qué manera medíais esa capacidad como que tú explicas, ¿no? Ese proceso que siguen, de qué manera? Porque en cierto modo se puede llegar a pensar que tiene que ver con alguna subjetividad. O sea, ¿de qué manera, qué patrón seguíais para medir esa capacidad? Teníamos una hoja de evaluación en la que intentábamos evaluar parámetros objetivos y luego también le dábamos valor a lo que había sucedido durante la sesión. Pues, no sé, cosas como se ha levantado y ha pintado en una pizarra. Vale. Ha evitado saltar directamente a soluciones digitales. Vale. Ha hecho preguntas para entender mejor el problema. Nosotros hacíamos también un roleplay y decíamos, si necesitas hacer preguntas, yo soy desarrollador, esta persona es un stakeholder de negocio, esta persona es un product manager de otro equipo. Sí. Medíamos o evaluábamos si esa persona hacía preguntas específicas a cada uno de esos roles para entender mejor, si tenía en cuenta las necesidades de negocio, si hablaba con desarrollo para comprobar la viabilidad de una solución antes de meterse a diseñarla, si pensaba en prototipar la solución y testearla con usuarios antes, si pedía datos. Evaluábamos muchas cosas. Caray. ¿Y cuánto duraba ese proceso normalmente? Era un ejercicio de 2 horas. Perfecto. ¿Y englobado en cuántos pasos? Porque esto es una cosa típica, ¿no? Mucha gente dice 3, 4 pasos, otra gente dice me voy más a 6, 7, ¿no? Sobre todo yo creo que en producto y cuanto más crece, más gente quiere hablar con el de producto y más checks tiene que cumplir. Entonces, no sé cuántos pasos soléis hacer vosotros o te gusta a ti que se haga un proceso y te dices esto es razonable. ¿Te refieres a proceso de digas, oye, pues producto? Entrevista con recursos humanos, entrevista vale, con vale. En general de todo el proceso de contratación. Para nosotros, el primer filtro solía ser recursos humanos. A recursos, si había visto bueno, había entrevista con el equipo. Si había luz verde del equipo, había una entrevista de fit cultural con alguien de otro equipo y luego una entrevista con el monstruo final, que solía ser pues, un manager o alguien de nivel C en función del rol y de la responsabilidad. Intentábamos acelerarlo lo máximo posible, porque sabemos todos que pasar por procesos de selección es un rollo y hay que dedicar mucho tiempo, se pasa mal. Intentábamos también dar feedback siempre, tanto especialmente si era un no, que ya sabemos todos que es muy habitual que cri y no sabes si te... Sí, para nosotros eso es un sello de calidad súper importante. Y de hecho es algo que ahora que hace poco estamos haciendo un poco de investigación de nuevo y hablando, que siempre hablamos con usuarios, ¿cuál es tu peor experiencia? Esperar 2 meses una respuesta que no se produce y que nos pasa mucho en posiciones donde
la empresa no tiene tanto conocimiento específico y muchas veces es producto o manager, porque al final no has tenido tantos, no es tan fácil evaluarlos, porque una prueba técnica es una prueba técnica. Puedes evaluarla mejor o peor, ¿no? Pero el que lo ve dice, bueno, pues no has cumplido estos checks, ya está. Pero en muchas otras cosas dice, oye, ¿será un sesgo? ¿No será un sesgo? ¿Hemos tomado esta decisión? Tengo dudas. Y vemos que falta mucho feedback, ¿no? Y que vemos en procesos donde creen que encontrar una persona es el final del proceso. No, no, el final del proceso es contestar a todo el mundo. Justo. Porque además eso luego te vuelve siempre. Claro. Sí, sí. O sea, de hecho, no sé si tienes candidatos que han pasado por ti un proceso, has dicho que no, y luego te los has vuelto a encontrar o incluso los has vuelto a fichar para el equipo. A nosotros nos ha pasado, Manfred. Sí, sí. Sí, ha habido candidatos a los que hemos dicho que no y luego les hemos invitado a volver a participar en proceso. Ha habido gente pues, a la que le he dicho que no, pero a raíz de darle feedback constructivo, pues se han quedado agradecidos y luego pues te han recomendado a otra gente para que participe en esos procesos. Creo que tiene muchas más ventajas que desventajas. Y a día de hoy, Carlos, ¿de qué manera listas o de algún modo las necesidades cuando ves que necesitas incorporar un perfil nuevo para tu equipo, por ejemplo? ¿Sigues algún patrón? Justo porque venimos hablando, ¿no? de este tipo de pruebas como en OnTrack, que son un poco distintas. ¿A día de hoy sigues algún tipo de patrón para saber en qué momento incorporar a alguien que buscas? Bueno, pues ahora en el Real Madrid yo llevo un equipo de Product Managers y digamos que las necesidades de la empresa son las que acaban dictando la necesidad de roles para suplir ciertas cosas. Es decir, por ejemplo, no tendría sentido incorporar a alguien al equipo para quitarle un 10% de trabajo a cada uno de los miembros del equipo. Tiene sentido incorporar a alguien al equipo cuando puedes coger un trozo gordo de trabajo que puedes separar de todo lo demás y dárselo a esa persona para que se enfoque en ello. Es lo que intentamos ahora mismo y lo que a nosotros nos está más o menos funcionando para crecer. Es cierto que llegas a puntos de mucha tensión porque hasta que no se forme esa nueva bola de trabajo no añades a alguien al equipo, ¿no? Y llegas a tensionar bastante al equipo, que no es lo ideal. Claro, esto es un tema, ¿no? El balance de cuándo hay que meter a alguien, porque claro, si se te va alguien tienes muy claro que, oye, se te va cambio de cromos, o puedes entender, oye, pues mira, aquí esta persona ha fallado un poquito en esto, pues vamos a cuidar un poquito esto, ¿no? Pero una parte nueva de trabajo, una nueva línea, siempre es complicado, ¿no? Sobre todo cuando estás creciendo. Y luego, una cosa que siempre he tenido muy en cuenta es el complementar habilidades dentro del propio equipo, ¿no? Porque aunque cada uno haga una cosa separada en el día a día, luego es un equipo, ¿no? Que funciona de manera cooperativa para muchas cosas. Es un equipo en los que todos aprendemos de todos, ¿no? Entonces, son individual contributors, son... Claro, el tener perfiles muy distintos de los que el resto del equipo puede aprender enriquece mucho al equipo. Esto es un tema chulo porque es un poco lo que te iba a decir. Si tú sigues un patrón muy claro de dices, oye, esto nos ha funcionado, que a lo mejor tú que has pasado por varias startups y ahora que estás en una organización relativamente más tradicional, porque al final lleva más tiempo, oye, este es un formato de persona que nos encaja. La cultura es esta, que es un poco lo que se escuda a mucha gente, la cultura es esta. Metamos aquí al mismo tipo de perfil, ¿te gusta mezclar? ¿Buscas mezclar? Sí, yo soy muy de buscar a gente muy diferente y ver qué pasa. Vale. Y en general me ha salido bien esa estrategia. La tasa de acierto... Sí. Sí. Es cierto que a veces cometes errores, ¿no? Pero creo que en general el unir a gente muy diferente y con habilidades muy diferentes hace que el equipo, la suma del equipo, crezca exponencialmente. ¿E involucras a gente de tu equipo para la propia búsqueda? Sí. Siempre. Al final, por ejemplo, en OnTrack, en esa prueba había varios miembros del equipo, no todo el equipo, pero siempre había varios miembros del equipo. Y además de esa evaluación objetiva, pues era una entrevista en dos direcciones, ¿no? El equipo evaluaba al candidato y el candidato evaluaba al equipo y se hacía una idea de con quién iba a trabajar y en qué tipo de problemas iba a trabajar, que también teníamos en el sector existe la polémica eterna, ¿no? De cuando pones una prueba a un candidato debe ser una prueba real de tu del día a día. negocio
o debe ser algo totalmente inventado. Nosotros llegamos a la conclusión de que lo que hacíamos era tan específico que tenía sentido hacer una prueba relacionada con la logística. Al principio, yo cuando me uní a OnTrack, la prueba que yo pasé era una prueba de un restaurante, no tenía nada que ver. Te ayudaba a evaluar cómo pensaba el candidato y cómo se enfrentaba a problemas, pero no te decía nada, al candidato no le decía nada sobre el tipo de problemas que iba a resolver. Decidimos cambiarlo, hubo discusión interna, porque había quien opinaba que no ¿Quién era estaba en ético. esa discusión? ¿Se metió gente de People? No se metió, era una discusión totalmente interna de producto. Y la realidad es que cogimos un problema que nosotros teníamos ya más que resuelto. Vale. ¿Sabes? Hay mucha diferencia entre eso, ¿no? Y pedirle a alguien, oye, diseñame una web. Y luego ya veo si te contrato, pero la web me la quedo ya y la implemento. No, nada que ver. Sí. Cogimos un problema que teníamos ya más que resuelto, que tenía como una solución. Tenía varias soluciones, era una cosa que nos interesaba, ver si el candidato llegaba a más de una solución posible. Y era un problema que daba mucho juego y le permitía al candidato saber, oye, cuando empieces aquí mañana, ¿qué tipo de problemas voy a estar resolviendo? Voy a abrir un tema que yo sé que a Yago le va a gustar porque... Todo tema que saques tú me va a interesar. Lo sé, pero bueno, concretamente este especialmente. Por cierto, le gusta mucho tu camiseta por el, Sí, por el varios chat. comentarios al respecto. A mí también me parece sublime. No es peloteo, es cierto. ¿Podemos hacer publicidad? De lo que Pues quieras. es de Superamericano. No me patrocina ni nada, pero me mola mucho. Pues un saludo para los amigos de Superamericano. Esperamos las camisetas pronto. Se ve, aparte, muy buen gramaje. Sí, Se sí, puede sí, ver desde aquí. ¿Quieres Buen tocarla? buen bordado. Vamos a ver. Venga, toca. Espérate, no sé, estamos no haciendo sé, aquí el el meta micro. directo. Cuidado con el micrófono. Muy suavita, tío. A ver. Esto, Ostras, esto ¿ves? es bueno, ¿eh? Sí. Tú luego te dejo. Me parece bien. Luego, fuera de cámara. Abriendo melón. Manfred, además, justo nos pide un buen momento ahora esta pregunta, porque es... vamos a hablar de juniors. Venga. Un junior viene aquí a hablar de juniors. Justo ahora hemos llegado a un punto con algunas personas de nuestro equipo en el que hemos empezado a hablar un poco de cómo podemos complementar la carrera, cómo podemos sumar, aportar a la carrera de personas que quizá pues, no tengan ese volumen de ofertas de empleo para ellos, ¿no? Y justo con el tema de producto, que decía que a Yago le va a interesar porque me dijo, claro, yo también puedo preguntar. Claro. Y Yago lo comentaba, ¿no? Él lleva en Manfred, empezó siendo scout, porque al final dentro de producto casi es más difícil ser un junior product Yo ahora manager, le cuento el contexto y lo va a flipar. Me parece perfecto. La pregunta, y después el contexto y producto me da igual, es básicamente, ¿en qué momento decides tú que vas a contratar a alguien con menos experiencia y de qué forma, sobre todo para saber de qué forma más o menos lo mentorizas o tienes qué pasos sueles dar para que esa persona se sienta cómoda y sobre todo pueda desarrollar su carrera? Sí. Y si quieres ya da el contexto... Bueno, sí, claro. Mi contexto es, que era un poco lo que te decía antes, nosotros montamos Manfred siempre con el core de vamos a ayudar a todo el mundo a conseguir un trabajo que le gusta. Pero teníamos muy claro que, primero, no teníamos tanto contexto de recruiting, teníamos muy claro qué es lo que fallaba desde el punto de vista de usuarios, pero no teníamos tanto contacto con las empresas. Entonces, cuando nos juntábamos David y yo, bueno, nos juntábamos David y yo como estuvimos al mismo nivel, David era el pensante, pero bueno, hagamos como que estamos al mismo nivel, decíamos, realmente tenemos que comer mucho barro antes de ponernos aquí a teorizar y hacer producto y levantar dinero. Entonces, vamos a aprender desde abajo cómo se hace todo y luego aprendemos. Y de hecho, mi plan personal y el suyo personal siempre fue, vamos a hacer servicios y en mi caso, para hacer producto, para aprender a hacer producto y meterme a hacer producto. Esa fue siempre la premisa con la que entré en Manfred, ¿no? Y 3 años y medio después empecé a hacer producto de algo que ya tenía mucho control, ¿no? Y ese cambio es un poco lo que siempre nos preguntan, y de hecho cuando hemos hablado con la comunidad esta semana preparando un poco la entrevista, gente que nos decía, claro, yo puedo tener el interés de entrar en producto, ¿no? Y puedo hacerme todos los bootcamps del mundo, pero para que alguien me dé la oportunidad, hay veces que tiene que ver mucho el contexto, hay veces que no. No sé si entrar en este equipo me va a aportar porque van a tener tiempo para mí. Ahora que todo el mundo está en remoto, yo estoy en mi casa y me puedo quedar así porque no hablo con un manager. Entonces hay muchas dudas, ¿no? En mi caso fue súper sencillo porque fue una transición muy pautada que empezó con un 20% porque David ya tenía mucha base de producto y me daba, luego entró Blanca, ya me mentorizó bien. Y pasó un porcentaje, 20%, 40%, 50% y luego ya al 100%, y tenía mucho sentido porque era un producto que yo ya controlaba, porque las ventas las habíamos levantado entre todos, ¿no? Entonces,
para ti cuando una persona en un equipo, un junior, te va a aportar, ¿no? No sé si lo metes como un product analyst y dice, oye, pues solucioname problemas pequeñitos y te vas metiendo. Si coges a alguien de ventas y le dices, no, vente aquí a producto porque te veo que tienes buen ojo y demás, entiendo que irá caso a caso, ¿no? Pero no sé si has visto cosas que han funcionado bien, cosas que han funcionado mal y que le ayude a la gente de Manfred que ahora mismo es junior en producto para, elegir mi momento. Sí. A ver, la realidad es que muchas veces la decisión entre si contratas a alguien senior y junior viene determinada por la pasta que tienes para cubrir esa posición. Es una realidad. Si no tienes mucha pasta, vas a ir a por alguien junior, y si tienes pasta suficiente, pues al menos te planteas la opción de que sea senior. Nosotros en OnTrack, por ejemplo, incluso cuando íbamos por posiciones senior, estábamos abiertos a que en el proceso participara gente junior, y nos llevamos alguna sorpresa y acabamos contratando a gente bastante más junior de la que pensábamos. Curioso. Para roles que a priori eran para seniors. Lo que está claro es que si entra un junior al equipo, necesita reservar capacidad del equipo para mentorizar a ese junior y que ese olvida, junior ¿no? aprenda todo lo que tiene que aprender. Hay gente muy junior que viene con unas habilidades técnicas buenísimas porque acaba de salir de X años de formación, y en muchos aspectos técnicos seguramente sea mejor incluso que la gente senior del equipo, pero luego hay otras cosas que se aprenden con los años. Y esas son las cosas que tienen que transferirse de los miembros del equipo más senior a los miembros del equipo más junior. Y está claro que si quieres que ese junior aporte y quieres que ese junior crezca y que ese junior esté a gusto en el equipo, tienes que dedicarle cariño del equipo. Sí, es que es una cosa que nos hemos encontrado. De hecho, creo que es algo en lo que como agencia de talento hemos aportado a muchas empresas que nos digan, necesito esto, tengo 40.000 euros. El mercado, y es un poco lo que hablamos con la brújula salarial, el mercado está aquí. Claro. Es el mercado. Te puedes poner como quieras. Recortemos cosas. Claro. ¿Por dónde empiezas a recortar, no? Y al contrario, ha habido situaciones donde empresas con mucho presupuesto se han encontrado con personas que dicen, fit cultural perfecto. Me da igual esperar un año a que se ponga a un nivel que yo espero o que tal. Entonces, me gusta mucho porque es tan caso por caso, y más en algo como producto, donde tú mismo dices, no está estandarizado, no hay reglas fijas, estamos aprendiendo literalmente todos, día a día, que no encuentras nunca la regla perfecta, ¿no? Y mucha gente, de hecho, nos pasa mucho, ¿no? Que cuando tratamos con clientes que son muy de mente ingeniería, es como, vale, tengo un cuadrado y lo que esté dentro del cuadrado. Y dices, no funciona siempre así, no funciona siempre así. Y es súper interesante porque al final lo hablamos mucho con clientes, lo hablamos mucho con candidatos. Hay un punto que suma la incertidumbre del propio candidato, porque al final dice, ¿qué hago yo ahora? Pero cuando está al otro lado de la empresa hay una persona que te entiende y trata, si hay intercambio, realmente aporta valor a todo el mundo. Que supongo que dices tú, oye, no encajamos, pero ¿por qué? ¿No? Vale, entonces ahora entiendo. Porque mucha gente nos dice, es que no tengo ni idea cómo funciona el mercado. O gente que, de hecho, con los de Giro un Campo hablamos mucho, y decían, es que al final te viene gente de sitios tan dispares que estandarizarlo primero te lleva un tiempo. Te lleva un tiempo, no es más fácil. Luego, cuando te traes gente de otros departamentos, de desarrolladores que quieren pasar a producto, gente de marketing, gente de ventas, ¿no? Que quiere pegarse a producto, ahí claramente son personas que tienen carencias de producto cuando se unen al equipo, pero aportan otra serie de cosas, Una visión desde fuera. conocimiento sobre el sector, si es alguien que viene de la parte de negocio, conocimiento técnico, si viene de la parte de desarrollo, que también van a enriquecer mucho al equipo, ¿no? Entonces, sacrificas ese conocimiento específico sobre el producto con todo lo demás que esa persona es capaz de traer a la mesa. No sé qué opináis vosotros, pero al final casi todo se aprende. En mi experiencia... La contraentrevista, ¿eh? Sí. Esto, ¿eh? Hombre, es interesante. No lo esperaba yo. Lo que más cuesta aprender, y lo voy a hacer en inglés porque no tengo un término mejor en español, es el product sense, que es esa habilidad para intuir cuándo un producto va a funcionar, cuándo no y por qué. Intuición, si funciona ¿no? un En cierto producto, modo. por qué funciona, qué hace que ese producto funcione,
o qué te está a ti diciendo que ese producto va a fallar. Que al final es algo muy complejo porque esto no te lo enseñan tanto en teoría, pero nosotros nos dedicamos en producto a hacer pequeñas apuestas. Entonces, total. tú vas viendo apuesta pequeña, voy a invertir lo menos posible para entender si puedo cumplir esta necesidad y si va cogiendo tracción, sigo invirtiendo. Pero esta mentalidad es algo que le cuesta, no solo por la parte de intuir si algo va a ir bien o no, porque tienes que haber sido usuario, tienes que proyectarte bien, tener mucha empatía, pero también porque al final tú te encariñas con tu solución. Entonces, yo quiero que esto funcione. Total. Voy a tirarle 2 meses de producto para que esto funcione. Total. Y luego dices, no, si es que realmente con una prueba una semana ya ves si funciona o no funciona. Y tienes que pensarlo. Yo creo que lo que más cuesta de enseñar es la cultura. De hecho, creo que es lo único que prácticamente no se puede enseñar, excepto que seas muy junior y haya que centrarte un poco, ¿no? En la parte cultural es lo que Eso es que cada empresa tiene su cultura, ¿no? En cierto modo. Mm. Eso es un debate a abrir, que quizá ahora no tenemos tiempo, pero sí que es cierto que a veces intenta hacer una especie de encaje a la fuerza cultural. Ahora, es un tema delicado, ¿no? Porque alguien con una cultura diferente te puede enriquecer la tuya, ¿no? Sí, claro. Si tienes una monocultura, pues igual el problema lo tiene la empresa, no el candidato. Eso es. Pero todos hemos pasado por equipos en los que alguien claramente no encajaba. Sí. Hay casos en los que... Y son gente que ya te genera dinámicas negativas en el equipo y una serie de problemas en cascada que no son buenos. Y muchas veces, de hecho, incluso el propio manager, que esto es una cosa muy interesante del hiring, que es cuando despedir a alguien, que es una cosa hiper compleja que sí, da para otro tweet, y el offboarding, el cómo lo haces, pero el cuándo despides, nos encontramos muchas veces con situaciones que se enquistan porque alguien no quiere tomar la decisión hasta que es totalmente evidente para el 100% de la empresa. Y eso al final hace perder tiempo a todo el mundo, situaciones de más o menos tensión, y no ayuda a la persona que vas a despedir. Total. Porque que esté 2 meses más o 2 meses menos no te va a ayudar. Mira, entonces, hay muchas cosas ahí que se trabajan. Apuntan por el chat con buen criterio, que es que lo que hay que tener claro son los valores de las personas con las que se va a crear la cultura, porque es verdad que es algo que se mueve, ¿no? Es algo móvil, es algo cambiante. Claro. Yo, por hacer autocrítica, sí estoy de acuerdo, pero luego sí... Creo que es difícil también ver esto en un proceso de selección, porque si ponemos encima los valores de las empresas, al final son todos muy parecidos y todos muy positivos y todos muy guays. Sí. Y claro que sí, todo el mundo comparte esos valores, ¿no? Pero luego la realidad es ligeramente distinta. Y yo, lo que comentabais de despedir es una de las cosas en las que he visto más diferencia entre Estados Unidos y Canadá y España. ¿Por legislación o por cómo lo toman? Por legislación también, pero muy cultural también. Sí. Allí lo que yo me he encontrado es que en general la filosofía es contrata rápido y despide rápido. Si tu intuición te dice, después de un proceso rápido, que esa persona va a encajar, contrátala. Si luego no funciona y no vas a ver de verdad si funciona o no hasta que empieza, despídela igual de rápido que la has contratado. Aquí, en general, yo creo que tendemos a alargar mucho los procesos porque queremos estar muy seguros de la decisión y luego, si nos hemos equivocado, también dilatamos mucho la decisión de despedir. Sí, esto yo también lo he visto mucho. No sé al final cómo se puede arreglar, quizás una cosa más cultural. Hay un componente de legislación que también está ahí, que es evidente y que es así. Pero creo que nos pasa, ¿no? Y de hecho nos ha pasado incluso que clientes han venido a nosotros diciendo, esta persona va a ser sustituida en este mes por la persona que vamos a contratar. Le vamos a decir que viene a ayudarle. Va a hacerle todo el proceso y cuando se ponga al 100% vamos a cargarnos a la otra persona, que es todo lo mal que puedes hacer. Hay un sitio reservado en el infierno. Además es que el hecho de que no haya cultura... Que a lo mejor lo hacen con buena intención. A lo mejor hay gente que te puede decir que lo puede hacer con buena intención es que, claro, no sé cómo gestionarlo, es una persona muy clave, como se me vaya 6 meses sin este puesto, a una persona competente estoy muerto. Que hay muchas cosas de, oye, ¿cómo has gestionado tu equipo? Bueno, hay muchos temas, ¿no? Pero nos ha pasado incluso esta situación, es decir, es que no te va a funcionar, es imposible que te salga bien esto, ¿no? Pero bueno, pasa. Y luego el mensaje que mandas al resto del equipo, ¿no? Sí. El miedo que te entrará cada vez que te meten a alguien en tu equipo para que le enseñes. Que esa es otra, esto nos ha pasado, que esto es un tema muy interesante de las entrevistas, de a quién metes en la entrevista, porque nos ha incluso llegado a pasar de gente que van a contratar a su jefe y le digan, este tío tiene que saber más que yo en todo. Entonces, te voy a apretar más en la prueba para ver si realmente sabes más que yo en todo.
Y claro, rompe totalmente, que es una cultura muy española de la jefa al jefe tiene que saber más de todo que el de abajo. Cuando no tiene nada que ver luego el trabajo que hace el jefe con el trabajo de ejecución. Más en liderazgo. Claro, y que incluso hay veces, que esto lo hablamos mucho en el equipo, que no sé si lo has visto tú, que en otras culturas hay desarrolladores o individual contributors que cobran mucho más que su manager. Sí, bueno. Y es algo lógico y normal. Y aquí nos cuesta muchísimo. Sí, es una cosa que es imposible de ver. Entonces, no sé si tú en hiring... A mí eso yo he estado en equipos en los que gente que me reportaba a mí cobraba más que yo. Más que yo, nunca he visto que eso fuera un problema. Correcto. Entonces, no sé si tú has visto que te has traído esa mentalidad muchas veces a cuando has trabajado en España al haber tenido 2 experiencias fuera y lo has traído y ves que ha chocado con gente. No sé si ves que ha chocado con people o ves que ha chocado esta mentalidad de, oye, el de abajo de mí puede cobrar más que yo o no necesito que esta persona sepa un montón de cosas para que sea mi manager. No sé si tú lo has visto eso y has tenido tensiones. No te creas, ¿eh? En los sitios por los que yo he pasado, yo creo que eso ha sucedido de una manera muy orgánica y en general estoy muy contento con todos los equipos de people con los que he trabajado y esto no es algo que ni siquiera haya habido que negociar, es algo que desde el principio ha sido así. Qué guay, qué chulo. Antes de cerrar el tema de Junior, que nos hemos ido un poco, pero me gustaría rescatarlo para un apunte, es que, como te comentamos, en nuestra comunidad de Manfreditas hay mucha gente pues, que es Junior y que nos llega con la duda, ¿no? Con el problema de no sé cómo empezar. Vamos a hacer un poco de evangelizadores aquí de la comunidad. Vamos. ¿Qué consejo le lanzarías a alguien que esté en esa situación? E incluso te voy a poner una idea sobre la mesa. Venga. Porque yo sé que tú tienes una cosa que podemos hablar, que son los side projects. Sí, sí, de esto ya está. Sí. Siguiente pregunta. Sí, el primer trabajo siempre es el más difícil, ¿no? Cuando pasas de no tener nada de experiencia a querer tener tu primer empleo pagado, es el paso más complicado siempre. Una vez que pasas esa barrera, luego los demás, si lo haces bien especialmente, los demás vienen solos, ¿no? Entonces, la gente que está en esa situación, importante no desesperarse, ¿no? Y claro, la gente se plantea, vale, pero ¿quién me va a contratar a mí si no he hecho nunca nada, ¿no? ¿Cuál es mi experiencia? Pues ahí, el hacer side projects puede venirte bastante bien, porque son proyectos que tú eliges, que te van a permitir enseñar tus habilidades y tus capacidades y venderte y luego presentarlas a un proceso de selección si tienes que hablar de un proyecto en el que has trabajado. Además, el que te entrevista tiene la garantía de que ese proyecto lo has hecho tú solo, que muchas veces se presentan proyectos hechos en empresas anteriores y no tienen ni idea de si eso lo ha resuelto esa persona sola o con 5 personas más y cuál ha sido exactamente su participación, su contribución y su rol en ese proyecto. Y es uno de los motivos por los que yo hago side projects, no el único, pero es algo que a mí me ha sido muy útil. En casi todos los procesos de selección por los que he pasado se ha tenido en cuenta y lo he utilizado como una carta más. ¿Tú lo buscas en gente? Yo lo busco en gente. En general, o sea, la gente tiene circunstancias muy diferentes y pues alguien que tiene familia virtualmente no tiene tiempo para hacer otra cosa que sea ir a trabajar y cuidar de su familia y mantenerse vivo, ¿no? Y alimentarse. Importante la última. Dormir. Importante. Efectivamente. Pero en gente junior que tiene tiempo es algo que valoro positivamente. Además, te dice mucho sobre esa persona. Te dice, pues, alguien que en su tiempo libre elige seguir formándose, seguir haciendo cosas para mejorar, sabes que es alguien que va a evolucionar más rápido que una persona que dedica su tiempo libre a algo que no tiene nada que ver con el producto. Totalmente, a nosotros también nos pasa, ¿no? Y quizá a veces tengo un poco el miedo de que sea un sesgo, pero intentamos que este es otro tema, sesgos en entrevistas, pero intentamos siempre evaluarte por lo que has hecho y por qué, ¿no? Y muchas veces side projects, yo personalmente siempre no puedo estar más envuelto en más side projects, la verdad, uno que tenemos junto además. Intentamos siempre recomendar a los juniors esto, porque al final no deja de ser un poco lo que dices tú, carta de presentación y que habla mucho de lo más importante de un junior, que es la actitud.
Porque al final estamos en lo de siempre. ¿Qué puedo aportar? Que decías tú, ¿qué puedo aportar yo a una empresa? Lo primero, actitud, ganas. Si con eso no lo tienes claro, no te van a abrir puertas. Demuestras proactividad, ¿no? Correcto. Y a nosotros nos pasa mucho, hablando con candidatos de, ostras, no me lo creo, no sé qué quiero hacer, no sé si yo voy a poder llegar a este puesto. Y muchas veces nos pasa que gente que por tener confianza y por haber hecho side projects, por tener un poco, ya estar más rodado a nivel vital, porque hay gente que tiene 20 años y se le ven cosas, y hay gente que tiene 20 años y parece que tiene 40. Realmente luego te plantas en una entrevista y avanzas mucho más, ¿no? Sí. Y se ve que realmente pues tienes tal. Y el problema es que nunca te da tiempo a hacerlo para el proceso de la semana que viene con Google. Tienes que tenerlo ya trabajado desde los 18, pues si no es imposible, ¿no? De hecho, yo diría antes, a los 10. Claro, que Antonio, por ejemplo, tienes locutando partidos de fútbol desde los 18 años. Y dices tú, coño, esto no es algo normal, ¿no? Y cuando ya lo ves, dices, coño, comunicación, pues nos va a dar recursos. Esto se ha convertido aquí en un ensalzamiento de mi figura. ¿Vemos el tuit otra vez? No, está bien. Poca caña te estamos dando, también te digo, vamos a ver, hay una anécdota ahí, además. Esto es entrevista seria. De hecho, hay una cosa que a mí me parece incluso relevante dentro de lo que comentáis, ¿no? O sea, demuestra proactividad, demuestra esos valores, pero es que, de hecho, un side project incluso puede darte un camino por el que trabajar. Total, o sea, te puede dar mucha visibilidad, se puede incluso convertir en un negocio. Yo te lo digo, la anécdota que a mí, le contaba antes a ellos, yo antes de conocerte tenía fotos tuyas de la guía de Nueva York. Ah, vale. Sí, sí, no. No, por favor, estamos en horario infantil. No, pero es así, ¿no? O sea, has comentado tú que además de favorecerte en entrevistas, esos side projects, a ti te han dado otras cosas en la vida y entiendo que esta es una de ellas, ¿no? El encontrar vías que quizás has encontrado que había forma de explotarlas y si no pruebas, pues no lo encuentras. No, y además que fallar te enseña también un montón. Yo la bufeta que me pegué montando de Wing, pues luego llevo muchas cosas y digo, no, esto no lo hagas, porque esto ya lo hemos visto, ¿no? Ahora con la media inglesa me pasa mucho aquí no te Ya lo hemos probado. Claro, este tipo de cosas sí que te ayuda mucho. Y como junior lo que decimos, te da un pozo al final y te da unos contactos, que tampoco lo hemos hablado mucho, pero hay que decir que muchas oportunidades no son con ofertas transparentes y abiertas como las nuestras, que son porque alguien llama a alguien, quedamos a comer, oye, necesito un junior, tú conoces a alguien. Esto nos ha pasado. Bastante habitual eso. De hecho, a nosotros nos ha pasado en la Carlos III. Nosotros somos casi todos de la Carlos III. Sí, aquí hay una especie de gremio. No sé somos todos el gremio, que al final es un poco el sesgo. En algunas cosas, hablamos del TechFest. Pero también que de hecho, mañana vamos al TechFest, que de hecho nos dice, oye, búscame un junior que se mueva a cosas. Vamos a las asociaciones universitarias. Oye, ¿quién se mueve aquí y hace eventos, movidas y tal? Porque de aquí vamos a sacar a alguien que por lo menos tenga ganas, que es lo que queramos un junior. ¿Te atreves a hacer una lista de... Vamos a sacar un TikTok. ¿Te atreves a hacer una lista de 5 aprendizajes que te han dado a ti los side projects en tu vida? 5, ¿eh? Ni 6 ni 4. Se me van fatal las 3, 4, 6. Mira, luego ya edito el vídeo y no pasa nada. Los sites, voy a ir soltando cosas, no sé, pero los side projects a mí me han sido muy útiles para no oxidarme. Yo, por ejemplo, pues, cada vez mi carrera ha ido tendiendo hacia roles pues, más estratégicos y menos tácticos, menos estar en el barro. He hecho mucho de menos estar en el barro y cuanto más tiempo pasas alejado del barro, más te oxidas. Pues a mí los side projects me sirven para mantenerme más o menos en forma con herramientas de diseño como Figma o Sketch o con código. Que ya sigue hace años que en mi trabajo no toco código y es algo que me gusta y me es útil, ¿no? El estar más o menos al día de eso, aunque luego en el día a día no esté yo ejecutando eso. He aprendido que los side projects te abren puertas que no se abren de otra manera. Claro, el retorno de un side project no siempre es económico, pero he descubierto que hay otro tipo de retornos por los que no puedes pagar y no se pueden conseguir de otra manera. A mí me dices hace un par de años que iba a estar firmando libros en la Feria del Libro y no me lo creo. Y eso sucede pues, porque se me ocurre sacar un libro que me enfoco como un producto que funciona bien y eso me acaba llevando a la Feria del Libro de Madrid, ¿no?
o conocer a Calderón y preguntarle si se quiere venir a echar unas canastas para una foto para mi libro, y el tío, que es más majo que nada y también colabora con del Singular, mejor pueblo de España, pues se viene ¿Sabes un que día. es del mismo pueblo que de Calderón? Anécdotas. Es cierto. Anécdotas. Es, cierto. Es verdad Hemos que de hablado de hecho, esto, claro, hemos la hablado foto de aquella, ¿te acuerdas de la foto? Aquella foto de la ¿Tenéis comunión de mi hermano. ¿Está la foto de la comunión de tu hermano? No la tenemos, vaya, qué lástima. Bueno, tendrás que pena. venirte otro día, Carlos. La compartes La luego ponemos en Twitter luego. Sí, la ponemos en Twitter. Vale. Sigamos con la lista. En la descripción del episodio tenéis el enlace. Sí, correcto. Denle like y suscríbanse, si no, no hay foto. Me han servido, como decía Yago, para aprender a pequeña escala de errores que a mayor escala hubieran dolido bastante más. Me han servido para construir una audiencia de alguna manera. No sé, a mí me sigue un montón de gente en Twitter o sea, la gente que me sigue es la suma de haber lanzado muchas cosas a lo largo de los años. Y eso se retroalimenta, te permite que el siguiente proyecto que sacas se lo puedas contar de golpe a un montón de gente a la vez, y hace que el inicio sea mucho más sencillo, ¿no? Que cuando lanzabas una cosa ya a internet y te seguían 10 personas y costaba mucho trabajo hacer que eso tuviera suficiente visibilidad. No sé cuántas llevo, pero he dicho ya. ¿No? Son 3, pero el titular queda guay. De hecho, esto que dices, lo último, es lo que nos dio de comer a Manfred. Manfred fue muy bien, pues porque David llevaba mucho tiempo trabajando en la comunidad técnica, ya no solo su trabajo, pero también con la Bonilista y con eventos. Hay como un trabajo detrás hecho. Que hizo que yo me acuerdo cuando entré el primer día, que no había ni figura legal ni nada, que estábamos David y yo los dos en un coworking, teníamos 700 correos de gente que querían que le ayudáramos con su carrera profesional. Claro, eso no lo puedes conseguir de ninguna manera. No, claro. Y por supuesto, no lo puedes conseguir de una semana para otra diciendo, no, voy a montar esto. De hecho, lo gracioso fue que un inversor una vez nos dijo, que no invirtió, o sea, hablábamos con él, decía, claro, David, este era tu plan desde el principio. Tú cuando montaste la Bonilista ya pensabas en esto. Y es una idea brillante. Y todo el mundo, sí, idea brillante, no digamos que no. Perfecto. De hecho, ¿sabes que Manfred significa futuro en alemán? El troleo a la inversa. No ha entrado, ¿no? No pasa nada. Sí, falta mucha calle, Antonio. Yo quiero pasar a un último bloque, porque veo que son las 8 y tampoco hay muchísimo tiempo, pero creo que es muy importante sacar el tema de las métricas en producto. Correcto. Sí. Aquí Yago me ha introducido que yo no recordaba esta bonilista que escribió David Pombar, que se llamaba Hacer Producto, en la que hablaba sobre todo, grosso modo, un poco de qué números son los que rinden cuenta en producto, ¿no? Él venía contando un poquito, si lo cuento mal, Yago me corrige sin problema. ¿Cómo que no, Antonio? Bueno, no pasa nada, nos quedamos aquí toda la noche encerrados haciendo stream. Él venía contando un poquito que los casos que se había encontrado en la comunidad de producto quizás tendían más a justificar cómo optimizan tiempos, cómo trabajan con metodologías, que pues a pensar en rendir cuentas de qué negocios están generando los gastos que conlleva su equipo. Ahí te soltamos el melón. ¿Tú ves eso en la comunidad de producto que tienes delante de ti? Pues hay de todo, pero cualquiera que esté haciendo producto y no esté midiendo el impacto en negocio va por mal camino, en mi opinión. Y desafortunadamente pasa bastante. Creo que cada vez menos, pero producto no es medir la cantidad de funcionalidades que lanzas. Producto no es cómo de bonita es mi web o mi app. Producto es impacto en negocio. Al final del día es lo único que importa. El impacto directo o indirecto que estás teniendo en negocio. Si para hacer eso resuelves problemas de usuarios, intentas mejorar experiencias, pero lo haces no por hacerlo. No quieres crear una buena experiencia por crear la experiencia. Quieres crear una buena experiencia porque sabes que eso va a hacer que el negocio crezca. Entonces, si solo tienes que medir una cosa, mide
pues bueno, te iba a decir revenue, no todo es crecimiento Sí, necesariamente, claro, ¿no? sí, Puedes sí. ayudar a que el negocio escale mejor y que... Sí, pero beneficio para el negocio, al fin y al cabo. Exactamente. Claro, que al final es un poco lo que hablamos siempre y es una cosa que en Manfred nos torturamos porque hay que hacerlo, ¿no? De, oye, ¿cuánto costamos a la semana? ¿Cuánto negocio hemos traído al final de esa semana? Porque te puedes poner a hacer todas las virguerías que quieras y todos somos muy guapos, hacemos unas usabilidades tremendas y mira qué bonito esto y mira qué bonito lo otro, pero si no impacta el negocio, y a nosotros nos pasan, porque a nosotros servicios es la que nos paga la fiesta en producto. Claro. O sea, nosotros tenemos un equipo de recruiters que, además de ayudar a mucha gente, que es lo más importante de su trabajo, también nos están ayudando a nosotros a que les ayudemos a ellos, ¿no? Porque al final es lo que nos da la gasolina para luego nosotros poder invertir y decir, vale, vamos a mejorar estos procesos o vamos a sacar nuevas funcionalidades. Pero nosotros podemos sacar la brújula salarial y decir que es muy bonita y que la UX es cojonuda y que mira qué bien que hacen las curvas, pero si hemos invertido 2 meses y no nos trae algo parecido en retorno, de la manera que sea, pero siempre impactando en negocio, no vale de nada. Claro. No vale de nada. Sí. Y esto no sé si se ve mucho en bootcamps. No sé si se ve mucho. Porque, de hecho, David en esa buena lista hacía mucha referencia de veo muy poca gente que en su currículum ponga teníamos este problema, hice esto y cambié esta métrica. Y hice chiclín de esta manera. Es que si no, no tiene tanto. Y yo sí que es verdad que nosotros en nuestro día a día, en nuestra forma de enseñar es no me cuentes experiencias, explícame cómo has resuelto problemas, ¿no? Impacto. Correcto. Cómo han movido la aguja. Y lo recomiendo incluso en el currículum. No cuentes nunca, en este sitio hacía esto, esto, esto. No cuenta, en este sitio hice esto y este fue el resultado. Que me dio aquello. El impacto en negocio. Nosotros lo centramos mucho en eso, problema-solución, ¿no? Y incluso puedes decir, oye, no sale bien, aprendí esto. Claro, claro, no eso salió también bien. te da aprendizajes. Claro, entonces es un tema que me parece interesante, incluso para que una persona que no hace producto, de alguna manera pueda relacionar problemas que ha tenido con situaciones de producto, ¿no? Y oye, pues yo he estado en Customer Support y hemos tenido este tipo de problemas, implementé estas ideas de esta manera con esta metodología y pasó esto, ¿no? Y es de una manera mucho más simple para una persona como tú, como yo, que nosotros pues, podemos contratar gente de producto para nuestros equipos o para otros, en mi caso, decir, vale, me hago una idea mucho mejor de quién es esta persona y de realmente si puede resolver, porque al final resolver problemas, si puede resolver problemas en este otro contexto. Eso es, y al final da igual cómo lo resuelva. Si tú haces productos digitales, pero para resolver el problema lo que tienes que hacer es cambiar un proceso y definir una llamada y un email y lo que sea para que ese problema se resuelva, pues es tu trabajo. Hay gente que entiende que si es un diseñador de producto digital solo resuelve problemas a través de interfaces y en mi opinión es un error. Hay normalmente soluciones, cualquier cosa que sea un desarrollo de producto es una solución cara de entrada y muchas veces hay soluciones mucho más sencillas que no requieren desarrollo de producto y eso marca claramente la diferencia entre un buen perfil de producto y uno malo, el que es capaz de ver más allá de las soluciones típicas que requieren productos sí o sí. ¿Para ti herramientas no-code forman parte de un stack normal de alguien de producto? ¿No? ¿Depende? Sí, depende del negocio. Siempre que ayudes al negocio, que ¿no? estés. Sí. Claro, pero sí, claro. O sea, si hay una herramienta de no-code que te resuelve el problema... Sí, nosotros, por ejemplo, en Manfred tope con estuvimos ella. hasta... ¿Qué fue? Hasta que éramos 12 o así, era todo Zapier. Claro. Zapier Airtable, manejaba por detrás, que me quitó muchos años de vida, y íbamos por detrás ahí haciendo conexiones. Oye, que si tenemos un PyDrive, tenemos un Airtable, desde Typeform ingestamos la información, ping, 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 no hay que hacer virguerías. Claro, pues tenemos miles de ejemplos de startups que lo han reventado y han empezado con un mago de Oz, ¿no? Sí, sí. Vodafone, por ejemplo, era una hoja de Excel al principio. Yo sí que tengo la sensación, viéndolo un poco desde fuera de producto, que quizá esta necesidad de rendir cuentas constantemente, justificar de cualquier modo, puede venir un poco por esa falta de evangelización, ¿no? Quizás sobre roles, sobre responsabilidades, sobre entender qué conlleva lo que estás haciendo dentro de una empresa, qué conlleva esto que hablamos, ¿no? De a lo mejor no has pasado esa parte del onboarding para entender las necesidades que tu producto tiene que paliar y en cierto modo tienes pues esa necesidad de justificar Sí, mira qué ocupado estoy. tu trabajo.
estoy haciendo unos iconos preciosos y ya está, y mi trabajo es este. No, tu trabajo es empujar el negocio, y si esos iconos preciosos van a empujar el negocio, perfecto, es lo que hay que hacer. Pero si puedes estar dedicando tu tiempo a otra cosa que va a tener más impacto en el negocio, deberías darte cuenta y hacer eso. Y luego está la trampa muy habitual, ¿no?, de decir, hemos llegado a break-even sin tener en cuenta el equipo de producto y tecnología. Sí, ¿no? sí, esto nos ha pasado también. Que es verdad que es, bueno, es la parte que mejor escala, ¿no? Porque si lanzas un SaaS, por ejemplo, pues el mismo equipo de producto y tecnología debería servirte para tener un cliente o 1000 clientes, ¿no? Y lo que tienes que hacer crecer pues es el equipo de ventas, de soporte, de marketing, ¿no? Eso no escala tan bien. Pero en algún momento tienes que incluir ese gasto en la ecuación y tener en cuenta que si estás manteniendo es porque te está aportando un retorno en negocio. Totalmente. Dentro de una empresa, justo en esta línea a nivel de rendición de cuentas, nosotros en Manfred es que somos radicalmente transparentes. Además, lo somos tanto internamente como externamente, pero concretamente aquí nos interesa hablar de la parte interna. ¿Cómo de públicas crees que deben ser las métricas de producto dentro de una compañía? Hombre, dentro de una compañía, en mi opinión, muy públicas y muy transparentes. Ya no te digo si la compañía trabaja con OKRs o algún framework por el estilo. Si lo que quieres es que la gente se centre en objetivos, pues tienes que estar compartiendo continuamente los resultados para que la gente sepa si va por buen camino o no. Sí, nosotros, claro, somos tan radicalmente transparentes que nosotros publicamos la facturación que hacemos cada mes en el blog. Pues y lo ponemos en redes sociales, lo ponemos en todo, para Público. todo el mundo, ¿no? Tan público, ¿no? Y esto es una cosa que al final nos pasa mucho, porque vemos empresas más grandes o más pequeñas que tienen varios departamentos y que hay muchas veces que dicen, oye, yo me quiero, o sea, quiero mi territorio, quiero esconder lo que estoy haciendo con tal para que a lo mejor no tenga el otro... Mal síntoma ese. O un momento para dar un palo y ganarme aquí algo de territorio que no tengo, porque a nosotros nos parece muy divertido cuando hacemos récord de facturación, pero Cuando no lo hay. como nos ha pasado en Navidades, que hemos tenido bajón y que le ha costado mucho al esfuerzo de todo el mundo volver a recuperar ese ritmo y que lo han conseguido ahora que llevamos 2 meses muy buenos, claro, ya no lo celebras de esa manera, ya no sacas el blog tan contento de, Claro. mira qué números hemos hecho, es un 30% menos que el mes pasado, no es tan fácil. Entonces, no sé si tienes un equilibrio de cosas que te guardas, cosas que no, o eres de, tiramos un dashboard que lo vea todo el mundo, que sea muy presente. Es que depende mucho de la empresa, del tamaño de la empresa. Pues en empresas muy grandes pasa eso, que a veces hay departamentos que son muy celosos de sus datos por muchos motivos, algunos los has mencionado tú. Yo creo que en una startup que empieza con un equipo pequeñito, esa debería ser la cultura desde el principio, que esté ahí desde el principio, una cultura de transparencia, de objetividad, de premiar cuando se consiguen los objetivos, de no castigar cuando no se alcanzan los objetivos y analizar qué ha pasado y qué se puede corregir, porque si no se habla de datos, no sabes si lo estás haciendo bien, en qué puedes mejorar. Que al final es un tema que yo no sé si tú ves mucha gente que te venga de fuera y que dices, oye, no sé, primero, no sé si haces esa pregunta específicamente en un proceso de selección, y dices, oye, ¿cómo trabajas con métricas? No sé si tú lo haces y le das importancia. A mí lo que me interesa saber es más si la persona trabaja de una manera data-driven, es si trabaja de una manera data-informed, ¿no? Vale. Tienes en cuenta los datos a la hora de tomar tus decisiones, es importante. Luego es importante también que no solo tengas en cuenta los datos, que tengas en cuenta otros factores, ¿no? Pues más cualitativos a la hora de tomar tu decisión, que seas capaz de sumarlo todo. No todas las respuestas están en los datos. Los datos, además, si los interpretas mal, te van a llevar por mal camino, pero es necesario tenerlos. ¿Y producto encima de datos o una persona, entiendo que también dependiendo de la dificultad de los datos, ¿no? Pero, o una persona que digiera esa información y le diga al producto, y estos son los indicadores realmente? Si puedes permitirte tener una persona especialista en eso, va a ser mucho mejor. Que a nosotros nos ha pasado con clientes específicos que nos digan, para mí es relevante que no haya nada entre el producto y el dato. Y que incluso que si puede manejar X herramientas que te permitan verlo casi en base de datos, mejor. Y hacer queries, mejor. Y otra gente que necesita todo lo contrario, ¿no? Sobre todo quizá un poco más grande, ¿no? En el caso que estoy pensando
de un par de candidatos que entrevistaba yo, más banco, posiblemente, ¿no? Y decía, es que yo tengo una persona a mi lado, llámale Product Analyst, llámale lo que quieras, que me dice, vale, el mundo es muy grande, te voy a digerir todo. Claro. Claro que ahí no sé si hay sesgos o no, ahí tienes un poco tienes que fiarte un poco a esa persona, ¿no? Pero no sé si tú ves que una persona de producto tiene que invertir un poquito en eso, nada. Hombre, claro. Es que tenemos muchas guerras, ¿no? Muchas veces. Claro, debe alguien de producto saber escribir código, saber de diseño, saber de datos, es imposible saber de todo, ¿no? Es bueno que en el equipo haya perfiles complementarios y es muy bueno que haya alguien que sepa mucho de datos. Pero también es útil, yo soy muy fan de tener en el mismo squad, en el mismo equipo, a un perfil de data de business intelligence integrado. Vale. Y que sea un rol que entienda muy bien cómo funciona el producto. Vale. Y que sea una persona que no solo proporcione datos, sino que proporcione insights. Que sea capaz de interpretar los datos, Que no saber del bruto, ¿no? qué significa eso, saber qué se puede hacer para tratar de mejorar eso y que trabaje muy mano a mano con el Product Manager y el resto del equipo. Si el Product Manager viene de data, de hecho, un perfil cada vez más habitual es el Product Data Manager o el Data Product Manager. Un rol que hace un año o dos no existía y cada vez se ve más en ofertas de trabajo. Hace poco veía que la NBA, por ejemplo, está contratando a un Data Product Manager. Pues es un Product Manager especialista en datos. De hecho, hablaba hace poco con una persona que me decía, oye, es que nosotros para digerir esta información, en equipo NBA, para digerir esta información tenemos 17 tíos. Solo para digerir información que pillamos de todos lados del mundo para decir, Claro. oye, detección de talento, esto tiene sentido o no. Y luego esa gente es la que habla con los scouts. Entonces, ya estamos llegando a un nivel de capas que ya se está llegando a un nivel de especialización muy interesante, ¿no? Y van saliendo cositas nuevas. Está chulo. Incluso se puede también dentro, cogiendo el ejemplo también de Manfred, no solamente tienes que tener a una persona para cada, es lo que tú has dicho, ¿no? O sea, no voy a contratar a alguien para darle un 10%, voy a darle un 10%, pienso en, recientemente, pues hay una nueva persona en Manfred que ha cogido un link de producto y scouting, por ejemplo, ¿no? Que es nuestro equipo de scouting. Bueno, puede haber una persona que entienda las necesidades de scouting porque haya estado de ahí, tenga el background técnico porque viene de ahí, pues blanco y en botella, ¿no? O sea, justo tiene los insights, lo que tú dices, que me parece muy relevante, que es que la persona que esté ahí a la hora de entender necesidades, dar datos y tal, no solamente de datos, o sea, del dato y punto, Sí. que lo interprete, que lo masque, que lo dé, ¿no? En píldoras de información y esa es la forma de... Es el equivalente a un desarrollador que solo se preocupa de lanzar una funcionalidad y luego le da igual si eso funciona o no, el impacto que tiene, y un desarrollador que entiende que su trabajo no es lanzar funcionalidades, es resolver problemas y ayudar al negocio. ¿Para ti es importante que la gente con la que interactuamos en producto, sea diseño, sea desarrollo, sea alguien de business intelligence, de data, lo que sea, evalúe a la persona que va a entrar de producto? ¿Los involucras, no? ¿Te parece a ti, de lo que has visto tú, sé que hay millones de casos, pero... Sí, yo creo que en general no todo el equipo tiene que evaluar a cada candidato, pero mínimo para decidir si hay fit cultural o no es súper útil. Y si cuanto más perfiles distintos evalúen a ese candidato, más ángulos te van a poder dar. Vamos a cerrar con una pregunta, me parece a mí. ¿Para quién? No, yo iba a lanzar esta porque me parece bien como colofón. Lánzala. Pregunta, vamos a filosóficas, vamos a charlas de filosofía. Justo para acabar. Venga, Efectivamente, vamos. porque ¿por qué no? Claro. ¿Cómo has vivido en estos últimos años el cambio que has tenido de quizá de product manager o cargos más de delivery o de no tener el rol que tenga la visión completa a tener el de manager de product managers? ¿Qué te prepara para ello y cuál es el cambio que has visto? Pues yo en el proceso he notado principalmente vértigo. Mucha biodramina. Mucha biodramina. Y lo cierto es que yo nunca he pasado por un rol de product manager. Yo toda mi carrera, bueno, empecé como diseñador
Por entonces nos llamábamos UI UX. Que ahora sí. Que es un poco lo que hablamos siempre de yo hago una cosa, no sé cómo se llama, Claro. sé lo que hago, y Las luego en 2 etiquetas años van descubro cambiando. que era eso. Yo, de hecho, claro, yo he ido revisitando mi currículum y adaptando las etiquetas al lenguaje que se usa ahora, ¿no? Pero por entonces las llamaba de otra manera distinta. Luego pasé a ser diseñador de producto, luego a liderar equipos de diseño de producto y de ahí di el salto a ahora ser Head of Product. Y para mí ha sido un reto. Además, es muy habitual que a esos roles de producto llegue gente que ha seguido el camino de Product Manager, no tanto de Product Designer, Sí. al menos en España. Y al final la realidad es que cuando llegas por un camino llegas con unas fortalezas y unas carencias y cuando llegas por el otro llegas con otras. Pues yo he notado pues, las carencias que yo tenía al llegar a ese puesto por no haber recorrido ese camino de Product Manager, pero sin embargo traía otras cosas a la mesa que me han sido súper útiles y las carencias que tienes pues las vas aprendiendo sobre la marcha. Yo estoy contento, yo animo tanto a gente que está en roles de diseño de producto a que no piense que el techo está ahí, puede pasar a puestos mucho más estratégicos y que las empresas también estén abiertas a abrir esa puerta a gente que venga de diseño de producto porque se puede hacer igual de bien, creo. ¿Algo más, querido Yago? No, nos quedamos con eso. Yo creo que al final, un poco volvemos a lo de siempre, ¿no? Es muy difícil trazar normas que van a ayudar a todo el mundo siempre, ¿no? Y muchas veces hay caso por caso, pero sí que es verdad que los valores y la forma de trabajar entre empresas, que también lo decías tú, no cambia mucho, ¿no? Al final todos nos copiamos, todos tenemos más o menos los mismos procesos y creo que mucha gente a la que ayudamos le intentamos inculcar un poco eso, ¿no? Que no se queden tanto en la etiqueta, en el nombre y tal, aunque nosotros sí que intentemos llamarle las cosas por su nombre, pues para entendernos con la empresa, para entendernos con un candidato, que no trabajamos todos en el mismo sitio. Pero creo que es lo más relevante, ¿no? Que entendamos bien esos valores subyacentes, que entendamos bien el core de todo, porque al final es lo que incluso en cambios, que es mucha gente lo que está viendo hoy, viene de otro sitio y se quiere ir a producto, o que hace muy poquito se ha venido a producto y un poco como tú decías, oye, al final hay un síndrome del impostor todos los días. Sí. Esto no lo he visto. O yo en mi caso, que vengo de negocio, voy a hablar con un desarrollador, esto no lo tengo claro y creo que no está bien hecho. Sí, bueno, vamos a ver un poco tripas, me pierdo. Entonces, estas cosas van a pasar y que tenemos que tener claro que la organización debe ser suficientemente abierta como para que podamos todos aprender y pensada para que eso pase, ¿no? Porque al final todos los días hay cosas nuevas y quedarnos en me leo este libro, ya soy Product Manager, es imposible, no va a pasar, nunca va a pasar. Por muchas ediciones que te leas, lo tengas siempre actualizado, no va a pasar. Bueno, si hay un libro así que me lo pasen, que yo Correcto. me lo leería. No va a pasar. Entonces, al final, creo que es quedarnos un poco con eso, ¿no? El quedarnos con lo de dentro, quedarnos con esa idea y sobre todo esa capacidad de aprender y de seguir mejorando. Carlos, muchísimas gracias por pasarte por este humilde y honesto canal de Twitch. Que sí, honestos somos también. Yo nunca había estado en un plato así. Te iba a decir, ¿eh? Pero aquí viene, bueno, nuestros amigos de Singular. La sala virtual no es así. Sí. Lo dicho, muchísimas gracias por pasarte. Un placer. Creo que hemos sacado conclusiones muy interesantes y ha sido una conversación muy fructífera, así que, pues muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, me lo he pasado muy bien. Yago, igualmente, gracias por acompañarme, por haber sido mi escudero. Casi has sacado preguntas más interesantes que yo, así que reverencia virtual. Y bueno, a todos los que estáis en casa viéndonos, también gracias por haber estado ahí en la sala de chat, gracias por haber estado viendo esta entrevista con Carlos Sánchez. Recordad que podéis encontrar este contenido en YouTube, en Spotify y también en diferentes redes sociales de Manfred. Iremos subiendo pequeños clips. Mañana nos vemos en el TechFest. Mañana nos vemos en el TechFest. Un abrazo a los amigos del TechFest y abrazo a los amigos de TinyBird también. También TinyBird a tope. Ahí siempre TinyBird. Y lo dicho, Hacen buenas sudaderas los de TinyBird, ¿eh? Sí. A ver si pilláis ¿Quieres alguna algo tú? mañana. Trabajamos mañana. luego hablamos. Nos vemos muy prontito otra vez aquí en Twitch, concretamente el martes que viene. Así que nada, descansad. Hasta la próxima.